que de hecho ya también aquí está el primer ponente del día de hoy, con el que vamos a iniciar, y Noemí lo va a presentar. Adelante, Noemí. Sí, buenos días con todos. Buenos días, ponente. Bueno, el día de hoy nos toca, bueno, el ponente que va a exponer va a ser Jorge Morel, que es investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos y magíster en estudios sobre el desarrollo por el Graduate Institute of International and Development Institute, bien larguito. Ya, y desarrolla temas de trabajo que incluyen economía, política, estudios sobre sector privado y gobierno abierto y mecanismos multiactor. Entonces, chicos, atentos y disfrutan de la ponencia. Gracias. Bien, muchas gracias por este tiempo. Mi idea sería hacer una primera, digamos, una primera exposición de unos 15 minutos para pasar inmediatamente a las preguntas, quizás que creo que van a ser la parte más interesante de este diálogo, ¿no? Y a ver, enmarcado en el tema que nos convoca, que es sobre las perspectivas de desarrollo en América Latina, ¿no? Que fue lo que presentó Víctor al comienzo de la sesión. Yo diría que es un tema que siempre está en la agenda de los países latinoamericanos y es por un tema, por una característica muy básica que podemos detectar claramente cuando pensamos en este tema en América Latina, ¿no? Y es de que efectivamente no hemos llegado a los niveles de desarrollo que permitirían al país, pues, cubrir con las demandas de salud, educación, eh, saneamiento, vivienda, que son necesarias para toda la población, ¿no? Cuando uno mide desarrollo, generalmente hay muchas formas de medirlo, pero uno de ellos tiene que ver con esos indicadores, ¿no? Entonces, cuando uno mira la experiencia de los países avanzados y uno mira la experiencia de los países en América Latina, sigue abriendo esa brecha muy, muy importante, ¿no? Y no sé si sea el caso de algunos de los presentes acá, pero precisamente las olas migratorias desde América Latina hacia el primer mundo, como lo llamamos, hacia Europa, hacia Estados Unidos, tienen en la base eso, ¿no? La gente está buscando, pues, encontrar eso, ¿no? Una economía estable, ciertamente también mejores servicios en muchos casos, que eso, ¿no? La riqueza de estas economías te permiten tener. Entonces, claro, es un tema que ha estado en la agenda hace mucho tiempo, en el caso peruano, el latinoamericano también. Eh, a ver, pero ¿qué ha pasado en los últimos años? Que creo que es la parte interesante a reflexionar, ¿no? Venimos de varios ciclos en América Latina. Ciertamente el primer ciclo tiene que ver con la hipercrisis que hubo en los años 80, ¿no? La llamada década perdida, recordarán algunos. No habían nacido, por supuesto, pero por supuesto de seguro tienen algunos recuerdos de esa década malísima en general para toda América Latina. Aquí la recordamos porque fue muy mala también en lo político, en el sentido de que había una insurgencia, ¿no? Terrorista en el país. Entonces, claro, en términos políticos fue muy malo, pero también en lo económico fue muy malo. Y en América Latina en general fue una década en que no se vio crecimiento económico y por ende recursos para redistribuir, ¿no? Entonces, por eso tiene el nombre la década perdida, ¿no? En todos los países hubo crisis, la crisis de la deuda que le llamaban, que se extendió hasta los 80, hasta mediados de los 80 con seguridad. Entonces ya partíamos de ese, digamos, por poner un punto imaginario de inicio, ya partíamos de un punto bastante bajo en los años 80, antes de la transición que se dio en todos los países hacia las economías de mercado, ¿no? Que es la que actualmente se maneja en Perú y en varios países más. Entonces, claro, ese paradigma de los 80, la crisis en que se vivía, la economía cerrada que había en ese momento, ¿no? Donde para importar cosas había que pagar altos aranceles digamos, muy lejos de la dinámica actual de cómo se maneja la economía en Perú, pasa un nuevo ciclo con los años 90 y la generación de estas economías de mercado también en toda la región, ¿no? Que se expandieron, desde mediados de los 80 hasta fines de los 90. Por supuesto, hay diferencias gigantescas, ¿no? Chile, por supuesto, empezó antes, ¿no? Porque la dictadura militar, sí, la dictadura militar en los 70 inició las reformas de mercado, pero los demás países también empezaron a adoptarlas en los 80 con seguridad y en el caso peruano fue en el año 90 al 92, ¿no? Que ya se consolidó ese modelo.
Entonces, este modelo económico ciertamente brindaba mayores seguridades al sector privado, también mayores seguridades a los ciudadanos, en el sentido de que, por ejemplo, habían limitaciones a las expropiaciones que eran bastante comunes bajo regímenes económicos anteriores, pero también tenía algunos problemas, ¿no? Principalmente que se dejaba mucho de la actividad económica al sector privado y ese sector privado no necesariamente aportaba los niveles de impuestos, ¿no? Que permitieran pues generar esos círculos redistributivos que están en la base de la función del Estado. Entonces, claro, ¿no? Ganamos seguridad económica personal quizás, no nos pueden expropiar, ¿no? Derechos económicos, que también son importantes, pero también vivimos una debilidad del Estado asociada a la cadena de privatizaciones, ¿no? Que llevó a no tener pues los suficientes recursos para hacer todas las cosas que les pedía el ciudadano, ¿no? Y las ciudadanas. Pero claro, ¿no? Eso, digamos, planteado así, alguna gente puede decirse, bueno, pero qué tontos, ¿no? ¿Por qué adoptaron el libre mercado, ¿no? Si, ¿por qué fueron tan radicales en todo caso? Pero claro, hay que conocer el contexto de la época, ¿no? Y efectivamente, para el caso peruano, el Perú de los 80 era un Perú bastante en crisis, ¿no? Las primeras olas migratorias hacia Europa, Estados Unidos, se dieron en esa década, a propósito de lo que pasó en esa década, precisamente porque el país, para muchos ciudadanos, era invivible, ¿no? Con hiperinflación, terrorismo, en fin, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Este estado pequeño, este estado que no llega a todos lados, de los 90 en ese sopesar las cosas que hacía la ciudadanía, encontraron un poco más de estabilidad y le vieron el lado positivo, por así decirlo, a ese modelo de los años 90. Eso llevó a que, por ejemplo, el presidente de entonces, Fujimori, fuera muy popular, pero, por supuesto, todo se inscribe en una tradición política también, ¿no? Y Fujimori también se inscribe en una tradición política. Entonces, la tradición política fundamental del caso peruano es de que ningún dictador ni ningún político pues sobrevive más de 10 años políticamente, ¿no? El presidente que más ha gobernado ha sido Leguía, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y tampoco gobernó tantos años como en otros casos, ¿no? Si uno ve el caso de Stroessner en Paraguay, el caso famoso de República Dominicana con Trujillo, ¿no? Los que han leído la fiesta del Chivo verán que hay dictadores que sí, pues Franco en España, ¿no? Verán que hay dictadores que se quedan muchos años, ¿no? Pero en el caso peruano los políticos son muy fusibles, ¿no? Siempre los proyectos pueden tener mucha fuerza al comienzo, pero decaen, ¿no? La gente rápidamente pierde el interés en ellos, ¿no? Y eso le pasó al fujimorismo también. Y eso llevó a una crisis de este proyecto político muy en la idea del Estado pequeño, ¿no? Que era lo que se pensaba en esa época que era lo mejor, ¿no? Entonces iniciamos un nuevo ciclo político, ¿no? Y con ello me centro en el caso peruano en los 90, pero en todos los países más o menos se dio esa misma dinámica, ¿no? Pasamos de una economía cerrada a una economía abierta y posteriormente pasamos a una economía nuevamente que vuelve a primar la redistribución. Ahora, a comienzos del 2000, ya creo que ahí algunos de ustedes ya habían nacido, a comienzos del 2000 ya empieza un nuevo ciclo y ese ciclo tiene una característica fundamental, ¿no? Que los recursos naturales de los países latinoamericanos suben de precio ostensiblemente. Entonces, estos proyectos políticos redistributivos, que por ejemplo en los 80 no habían recursos para redistribuir, logran en los años 2000 conseguir esos recursos que les permiten generar mayor redistribución. ¿Qué se entiende por redistribución? Muchas cosas, ahí depende del país que nos centremos. Por ejemplo, ¿no? En el caso venezolano, que ahora está muy de moda en las noticias, en el caso venezolano uno ve que en la década del 2000 empiezan a llegar estos ingresos masivos por el petróleo, pero muchos críticos dirían que no se le dio la, la, no se le canalizó esos recursos de la forma más inteligente, ¿no? Justo hoy escuchaba a un economista famoso de la Universidad de Harvard, Ricardo Hausman, y él comentaba que otros países en otras regiones, en Asia, ¿no? Países asiáticos,
que tenían petróleo. En la década del 2000, 2010, lo que hicieron fue, claro, se montaron a la ola del petróleo alto, pero ahorraron, ahorraron, ahorraron. Y llegaron a ahorrar, decía Hausman, tanto como su PBI. O sea, imagínense, ¿no? Poder ahorrar tanto dinero como tu número de PBI, ¿no? El monto del PBI, ¿no? A esos niveles de ingresos llegaron, ¿no? Y lo ahorraron. En el caso venezolano, de Hausman, no pasó eso, ¿no? Más bien se endeudaron más. Entonces, tenían mucho dinero, pero se endeudaron más allá de eso, ¿no? Y eso está en la base un poco de la crisis venezolana que ahora estamos viendo. Pero bueno, ese es el caso de Venezuela, ¿no? Otros países como Lula en Brasil o Kirchner en Argentina vinieron con estos proyectos fuertemente redistributivos también, ¿no? Pero que también tuvieron sus problemas posteriormente, sobre todo en términos de inflación, y ahí la hiperinflación argentina es famosa. No es hiperinflación de momento, ¿no? Es inflación, ¿no? Pero la inflación argentina es famosa, también la brasilera en algún momento, ¿no? Fue importante. Entonces, claro, década del 2000, comienzo del 2010, tenemos estos proyectos políticos que son hegemónicos en América Latina, en Sudamérica sobre todo, con Lula, con Chávez, con Kirchner, que gastan mucho, ciertamente, que tienen recursos para gastar, pero que esos proyectos políticos no necesariamente terminan de la mejor manera, ¿no? Terminan siendo criticados por sus resultados, además de la crítica política que siempre va a venir de otros sectores, ¿no? En el caso peruano también hubo un poco de esto, ¿no? En los 2000 empieza muy fuertemente la crítica hacia la economía que se llamaba economía del chorreo. Eso sí no se acuerdan, ¿no? Porque el expresidente Toledo, que fue presidente entre 2001 y 2006, tenía esta frase, ¿no? De que la economía va a crecer y va a chorrear a la ciudadanía. Y esto quedó marcado porque la palabra chorrear efectivamente suena, aparte que suena horrible, chorrear, suena casi como una limosna, ¿no? Entonces quedó muy en mente la idea de la economía del chorreo, ¿no? Es decir, de que crezca la economía y algo llegará a las poblaciones más vulnerables. Esto, por supuesto, fue tempranamente criticado, ¿no? Y en las elecciones del 2006, que se enfrentaron Humala y García, esto fue un tema muy importante. Ganó García, ciertamente, con un discurso un poco más liberal en lo económico, pero sin duda, también en ese periodo presidencial se iniciaron importantes expansiones de las funciones del Estado y mayor gasto público también, ¿no? Es decir, un proyecto político como el de Alan García II, que si bien no era de izquierda, también se montaba en ese escenario de crecimiento económico a propósito de los precios del cobre en el caso peruano, y con eso pues iniciar pues a expandir el Estado y sus funciones. Y eso se vio muy claramente, por ejemplo, en programas sociales que hoy damos por hecho de que están ahí, que se tienen que quedar ahí, ¿no? Juntos, por ejemplo, inicia a fines de Toledo, comienzos de García, y posteriormente con Humala también se hacen varios programas sociales nuevos, ¿no? Entonces, el Perú empieza a gastar más, ciertamente, en la redistribución, por un lado, en lo social, y también en lo que tiene que ver con la expansión propiamente del Estado, ¿no? Porque cuando tienes un Estado chiquito, ¿qué sucede? Que las funciones las tienes concentradas, ¿no? En algunas burocracias específicas, ¿no? Entonces, no hay, pues, una burocracia para cada tema, no hay una burocracia especializada. Entonces, por ejemplo, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, que habrán escuchado la PCM, la famosa PCM, con los años se ha ido ampliando, ¿no? Ampliando funciones, creciendo, porque la complejidad de temas que tienen que ver con esta labor de coordinación que hace la PCM a nivel horizontal y vertical, ¿no? Entre niveles de gobierno y entre sectores, pues requiere más personal, ¿no? Entonces, personal que atiende demandas que se tienen que atender, ciertamente, ¿no? Conflictos sociales, por ejemplo, ¿no? Ahora hay toda una oficina dedicada a eso en la PCM. Antes era una oficina chiquita, ¿no? Menor, dentro de la misma PCM, ¿no? Entonces, nuevamente, los recursos permiten llegar a abrir el Estado a tocar nuevos temas, a especializarse, ¿no? Entonces, hay inversión social, hay inversión en la expresión de las funciones del Estado. Pero bueno, siempre bajo esta lógica de ciclos que les comento, ¿no? Hay ciclos de economía cerrada, crisis económica, apertura económica, nuevamente
fuerzas que piden más redistribución. Todo esto empieza a ser criticado ya en los últimos años también nuevamente, ¿no? Pero a diferencia de los ciclos anteriores en que era todo mucho más claro, ¿no? Apertura económica o, no sé, cierre de la economía, o redistribución o más libertades, ¿no? Esas famosas libertades económicas, ¿no? Para los ciudadanos. Ahora el escenario en Latinoamérica, sobre todo después del COVID, tiende a ser más difícil de discernir, ¿no? Para empezar, que hoy en día Latinoamérica no está en su mejor momento en general, ¿no? No tenemos claramente una buena racha económica como subcontinente, digo, ¿no? Eh, Todos los países mal que bien crecen a 2%, ¿no? Hay países que muy estables políticamente, como Chile, por ejemplo, ¿no? Pero que sin embargo no llega a crecer en los últimos años de manera importante, ¿no? Entonces, hay ahí un escenario, digamos, macro que es complicado para todos los países de América Latina, y a ellos se le ponen encima problemas ya de corte interno político, ¿no? Ya muy dependiente a cada caso, yo diría, ¿no? Entonces, además, por supuesto, de lo que conocemos bien aquí en Perú, de la crisis política, de esa dinámica, pues, ¿no? De vacancias presidenciales y de enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. Además de eso, pues en otros países vemos escenarios donde, no sé, el sistema político ha sido completamente renovado por actores que no conocíamos antes, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Argentina, que como quizá algunos de ustedes sepan, es un país que ha estado todo su siglo XX y comienzos del XXI, ha tenido una fuerza predominante que ha sido el peronismo, pero que el año pasado, ¿no? Comienzo de este año, ¿no? Decae, ¿no? Con la presidencia de Javier Milei, que no es un simple opositor, ¿no? Como sí lo ha habido siempre al peronismo en Argentina, ¿no? Es un opositor que viene con un discurso disruptivo, creo que él mismo lo llama así, ¿no? Una derecha disruptiva, que dice cosas que la derecha tradicional no decía y que precisamente eso, en la lógica de ellos, es lo que les permite le permite a Milei llegar a la presidencia. Entonces, ahí vemos también eso, ¿no? Vemos cómo la política latinoamericana está cambiando, aparecen actores nuevos, hay quiebres que no se habían visto antes, ¿no? ¿Cómo respondió? Ah, no, me escribió. En algunos países, entonces ahí hay un tema que quizá valdría la pena comentar ahora a propósito, bueno, yo mencioné Argentina, pero podemos ahondar un poquito más en el caso peruano. Entonces yo diría que al día de hoy en América Latina tenemos ese escenario de crecimiento económico bajo. Crecimiento económico bajo significa menos recursos para la redistribución, ¿no? Porque o es eso o es la deuda. Y si te endeudas, ¿qué pasa? Sube la inflación. Entonces es un escenario económico complejo, por así decirlo, no es el mejor escenario económico, que es acompañado por procesos políticos que, si bien particulares a cada país, también nos despiertan algunos cuestionamientos, ¿no? Eh, Estamos viendo más radicalización política, ¿no? Tanto a un lado como para el otro. Entonces, políticos que reclaman, pues, contra las economías cerradas, eh, contra los derechos de las personas, por ejemplo, ¿no? También eso es un tema que hacía mucho que no se tocaba en América Latina, ¿no? Las libertades de las personas, las libertades políticas, sociales, son cuestionadas por algunos de estos políticos. Y hay un escenario mucho más polarizado entre lo que se consideraba antes derecha e izquierda tradicionales en los países. Entonces, esa pérdida del centro político también es común a varios países, ¿no? Pero se va reflejando de maneras distintas, ¿no? Y eso lo vamos a conversar quizás a propósito de las preguntas. Pero sí, yo diría que ese es el escenario de retos actualmente que tenemos como países latinoamericanos. Podemos ir punto por punto si quieren, pero bueno, quisiera ahora abrir la sesión a las consultas. Creo que he visto algunas en el chat, así que quizás no sé si Víctor o Noemí me pueden ayudar a ordenarlas y poder empezar la discusión. Sí, claro. Tenemos acá una pregunta de Juan Vázquez que nos menciona ¿qué políticas han implementado los países latinoamericanos para integrar a los migrantes en sus sociedades y si cree que es correcto que el Perú
esa capacidad de poder recibir migrantes? Sí, a ver, yo diría que no estoy tan seguro que sean políticas propiamente, ¿no? Para integrar a los migrantes, si se refiere al caso de los migrantes venezolanos en concreto, ¿no? A ver, esto ha sido una emergencia en todo el continente, una emergencia migratoria, que empezó en 2017 con fuerza y se extiende hasta ahora, ¿no? Digamos, hasta 2019 fue el periodo más fuerte, ¿no? Donde emigró más gente. De ahí vino la pandemia, por supuesto, y de ahí se han mantenido pues los lazos, o mejor dicho, la migración, pero ya a una escala mucho más moderada. Pero sí, efectivamente, recordaremos que en 2018 llega esta ola migratoria al país, a Perú, y el Estado peruano no tenía herramientas para siquiera entender qué estaba pasando, ¿no? Eh, Perú no ha sido nunca, bueno, no en el siglo XX al menos, un país receptor de migración de manera tan masiva. Eh, la última migración importante creo que fue en la Segunda Guerra Mundial y no fueron tantas personas tampoco las que llegaron, ¿no? No llegaron a ser más de medio millón con seguridad, ¿no? Entonces, que de repente llegue 1 millón de personas en 2 años aproximadamente al país, encontró al gobierno, lo que se entendía, ¿no? Como procesos de movilidad y de migración, sin herramientas. Entonces hubo mucho de esta perspectiva de apoyarse en las agencias de Naciones Unidas que trabajan más estos temas y que pueden ayudar a generar esos vínculos a a los recién llegados, efectivamente, ¿no? De otros países. En otros casos sí es muy clara las olas migratorias, ¿no? México, por ejemplo, como ustedes saben, está a un paso de Estados Unidos, entonces tiene políticas muy fuertes en torno a cómo a controlar el ingreso de personas a su territorio, tanto por la frontera sur con Centroamérica como en sus aeropuertos, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que el caso peruano fue efectivamente muy reactivo frente a la migración venezolana. Se apoyó pues en las agencias de Naciones Unidas para hacer cambios muy específicos a algunos aspectos que efectivamente complicaban la permanencia de estos migrantes en el país. Entonces, por ejemplo, ¿no? Los migrantes que llegaron entre 2017 y 2019 no contaban con pasaportes actualizados. Sus pasaportes estaban vencidos. Y como ustedes saben, en un escenario normal nadie puede entrar a otro país con un pasaporte vencido. Entonces el gobierno peruano, por consejo de los expertos de Naciones Unidas y otros, efectivamente permitió la entrada con el pasaporte vencido, con la cédula vencida, como le llaman a la cédula de identidad. Entonces, sí, ha habido esos casos de permitir, facilitar esa llegada, a propósito de lo que se pensaba que sería un fenómeno temporal, que no ha sido tan temporal a la luz de lo que hemos visto, ¿no? En Venezuela en estos años. Y eso me lleva al siguiente tema, ¿no? Y es decir, la capacidad del país para recibir o insertar migrantes, ¿no? Entonces, aquí yo diría que, y eso quedó muy claro en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Uno veía, por ejemplo, que los ciudadanos peruanos establecidos en el país recibían, pues, bonos, ¿no? Para sobrellevar la cuarentena de la pandemia, pero por supuesto los migrantes no recibían ese tipo de ayudas, ¿no? Y tiene algún sentido, efectivamente, ¿no? Que efectivamente son los nacionales, los residentes, en todo caso, los que deberían ser eh, los que pagan impuestos, ¿no? Directos o indirectos, los que pagan IGB cuando van a la bodega también. Son ellos los que el Estado debe primar, ¿no? Pero un poco esa, como fue la cuarentena, ha sido la tónica para las demás cosas, ¿no? No es que haya habido una política, pues, de vivienda para los nuevos migrantes, una política de salud para los nuevos migrantes, no. Se han insertado dentro de las dinámicas propias del Estado peruano para estos temas. Y claro, ¿no? Eso uno podría decir, bueno, pero si no estamos también en Perú, ¿por qué se quedan en Perú, ¿no? Y es que Perú efectivamente, claro, quizás no sea el paraíso en la tierra en muchas cosas, y todos hemos visto pues problemas en el servicio de salud y otros, pero lo que sí brinda es lo que comentaba un poco al comienzo, ¿no? Esa estabilidad económica de saber que un sol el día de hoy más o menos cuesta lo mismo mañana,
mañana va a ser un sol, ¿no? Lo que hoy es un sol, mañana va a ser un sol. Va a subir 5 céntimos, va a subir 10 céntimos, pero va, va a seguir siendo la moneda de mismo valor, ¿no? Y eso es algo que nosotros quizás damos por sentado, pero en otros países, no solo Venezuela, ¿no? En otros países no es así. En Argentina tampoco es así, ¿no? Entonces nadie ahorra en pesos en Argentina porque saben que no puede que el día siguiente valga mucho menos esos pesos. Entonces yo diría que la capacidad del Perú para recibir estos migrantes ha estado marcada por esta política, que no ha sido una política de adaptarse, ¿no? Adaptar el Estado a esas necesidades puntuales de la población migrante, pero sin, por supuesto, grandes inversiones presupuestales, ni mucho menos para apoyarlo, ¿no? Genial. Leonela también tenía pregunta. No sé, Leonela, si te gustaría mencionarla o si la leo. Sí, claro, lo puedo leer. A Ujú. ver. Ay, Creo que es esta, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas de inestabilidad política y económica en los países latinoamericanos? ¿No? Esa es, ¿no? Sí. Esto, bueno, esto depende mucho de la perspectiva que tomes, ¿no? Creo que hay cuestiones que están en la base en todo caso. Eh, a ver, ¿no? Creo que en términos de inestabilidad política habría que ir diferenciando algunos países quizás, ¿no? Creo que las dinámicas del cono sur, ¿no? Argentina, Chile, Uruguay, incluso Brasil, ¿no? Pueden entenderse como que en un conjunto. La de los países andinos, ¿no? Sería otra subsección para entenderlo. Y la de los países centroamericanos sería otra, ¿no? Y además de México, que es muy particular también, ¿no? Pero efectivamente lo que uno ve es, en líneas generales, uno podría decir, poco apego a las normas democráticas, es decir, poco apego a respetar las victorias ajenas cuando son válidas, por supuesto, ¿no? De los opositores. Eh, Uno todavía encuentra eso, ¿no? No hay capacidad de establecer grandes consensos. Cuando uno mira los países avanzados, desarrollados, hay algunas líneas rojas o algunos consensos que ciertamente son parte, en el caso europeo, por ejemplo, de sus propios aprendizajes. Entonces, los propios aprendizajes de algunos países han llevado a que tanto los grupos políticos a la derecha o a la izquierda lleguen a algunos consensos sobre cuál debería ser el régimen económico o el régimen político. Eh, Entonces, ahí creo que hay temas pues, de historia nacional que hay que abordar, ¿no? Pero esa capacidad para ponerse de acuerdo en grandes cosas latina es más, depende mucho por país, ciertamente, ¿no? Pero no es tan evidente en la mayoría de casos. Entonces, en el caso peruano vemos mucho eso también, ¿no? Mucho sectarismo, ¿no? Entre los grupos políticos, antes de la atomización actual que tenemos, ¿no? Que tenemos ya no sé cuántos partidos, ¿no? Que no son partidos, ¿no? Son membretes electorales, básicamente. Pero uno encuentra, pues, eso, ¿no? A ver, el caso que siempre menciono como paradigmático es lo que pasó en 2016. Y es que tanto Kuczynski como Fujimori básicamente tenían el mismo programa de gobierno. O sea, o sea, económicamente era el mismo programa electoral, digamos. Quizá Kuczynski era un poquito más liberal y Keiko más conservadora, pero digamos, en un escenario europeo, lo que hubiera pasado es que esos dos se hubieran aliado y hubieran formado un gobierno por 5 años. Y en el caso peruano no pasó eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Fujimori terminó vacando, ¿no? A través de sus congresistas a Kuczynski, ¿no? Bueno, o invitarlo a vacarlo y él renunció. Entonces yo creo que eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Del tipo de dinámicas políticas que se forman acá, dejando, por supuesto, mirando solamente la política, ¿no? Porque si uno mira otros temas que también involucran a la política, uno también se lleva desazones, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, de las economías ilegales, ¿no? Y hasta qué punto, pues, están presentes en la creación de proyectos de ley en el Congreso, ¿no? A través de algunos congresistas, ¿no? O gente que trabaja con los congresistas, es un tema que sale pues en la prensa, así, por pedacitos, ¿no? Pero que no ha sido estudiado sistemáticamente, por ejemplo. Pero eso es un tema interesante que también podría uno decir, bueno, claro,
todo es muy inestable porque no tenemos, porque también tenemos estas influencias de actores externos, ¿no? Que pueden ser economías ilegales, pero puede ser sector privado también, porque el sector privado también busca ejercer influencia, no necesariamente positiva en el Congreso y en las instancias políticas. Entonces, sí, yo diría que ahí hay varios temas, ¿no? Pero me quedaría con la idea de que la inestabilidad política, al menos, sí está muy vinculada a esta incapacidad para establecer proyectos de consenso comunes, ¿no? Y eso tiene un impacto también en lo económico, ¿no? Entonces, si vamos cambiando de modelo económico cada 10 años, claro, tendremos algunos avances, pero no se va a poder tener ese mediano largo plazo que buscamos. Genial. También tenemos una pregunta de Isabel Flores Carlos. No sé si Isabel puedas tener la oportunidad de prender tu micro para poder decirla o te gustaría que la pueda leer. Algo un poquito más. Sí, ¿La puede adelante leer, Isabel. por favor, usted? Es que se me hace un poco complejo. Ya, no, no hay problema. Isabel nos pregunta por qué Latinoamérica se le considera que tiene un manejo inestable en la economía y qué se podría realizar para solucionar ese problema. A ver, la economía, sobre todo la economía global, ciertamente no solamente depende de los países nacionales, de los estados-nación, ¿no? Quizás hasta los 70, hasta los 80, sí era más claro que efectivamente un gobierno hacía cosas y eso generaba resultados en la economía nacional. Entonces, eso ya no es tanto así, ¿no? No digo que sea para nada el Estado Nacional ya no tiene nada que ver, no, al contrario, si el Estado Nacional pone pues elementos que son muy importantes para esos resultados económicos, pero también hay otras cuestiones que pesan mucho. Entonces pesa mucho, por ejemplo, lo que les comentaba, el precio de los recursos, principalmente los recursos de cada país. En el caso latinoamericano, pues ciertamente es el petróleo por un lado y los minerales. En el caso del Cono Sur, la soya, por ejemplo, la agroexportación de soya y de productos de la agricultura intensiva, esos precios pues generan resultados en la economía, ¿no? Cuando hay buenos precios, tienes más recaudación y con eso pues puedes invertir más cosas. Ahora, también creo que lo que sucede en estos países, aparte de la política, aparte de los precios, tiene que ver también con la gestión de las cosas, ¿no? Y ahí entra un poquito el tema de la corrupción. Porque claro, puedes tener dinero para encargar determinados proyectos grandes en beneficio de la población, pero muchas veces la corrupción se interpone e impide que se logren esos resultados, ¿no? Entonces yo diría que las características latinoamericanas que dificultan... hablando. ¿Sí? Sí, las características que yo resaltaría que tienen un impacto en ese manejo inestable, por un lado, decisiones políticas de los estados, por otro, el precio de los principales recursos naturales en cada uno, y finalmente también diría que es el tema de la gestión pública, ¿no? Que no es un tema propiamente de economía. Si tienes una gestión pública que logra hacer cosas y si logra hacerlas, a qué costo, tanto en costos declarados como no declarados, ¿no? Que la corrupción es un costo no declarado, ¿no? Nunca se sabe exactamente cuánto va a ser, pero está presente ahí y carcome mucho de estos resultados económicos que se necesitan, ¿no? Sí, esa sería la respuesta para eso. Bien, genial. Noemí nos pregunta Noemí, cómo interactúan los flujos migratorios, la estabilidad política y económica y las respuestas institucionales en Latinoamérica, considerando factores como la crisis y el impacto económico de las remesas, los desafíos de integración, el crimen organizado y los efectos de la pandemia en cuestión a este tema. Y Francisco también tenía una pregunta más, no sé si Francisco te gustaría poder mencionarla o te gustaría que la lea para ya ir cerrando.
Sí, buenas noches. Sí, justamente estaba preguntando sobre el papel que tienen los organismos internacionales, por ejemplo, la comunidad andina, referente al tema de la migración o otros temas que hay en los países latinoamericanos, ¿no? Principalmente creo que la migración, que es un tema muy importante acá en Latinoamérica. Sí, gracias. Empezaría por esa pregunta. A ver, la comunidad andina, a ver, para alguna gente es que no sirve para nada, no para los especialistas ciertamente, pero para la gente común y corriente puede pues verse como este eslogan que está en el pasaporte, comunidad andina, pero ¿en qué me beneficia, no? Y ciertamente formalmente hay algunos beneficios de pertenecer, ¿no? A la comunidad andina, ¿no? Y pueden revisar la web y salen ahí, ¿no? Pero claro, ¿no? Creo que adrede, dadas las diferencias entre los miembros del bloque, se ha buscado tener una comunidad andina que sea muy flexible a los vaivenes políticos de los distintos regímenes, ¿no? que gobiernan América Latina. Entonces, en los últimos años, por ejemplo, en la comunidad andina había una clara diferencia entre las políticas que proponían Perú y Colombia frente a las que proponía Bolivia y Ecuador. Y los cuatro son miembros de la comunidad andina. Entonces, ha habido, ahora es distinto, ciertamente, ¿no? Porque Colombia tiene un gobierno más de izquierda, pero pensando en eso, la estructura de la comunidad andina ha buscado privilegiar esos puntos de consenso que quizás precisamente por eso no son tan espectaculares para el ciudadano, eh, porque el ciudadano no ve pues grandes beneficios, pero son cosas que siendo puntuales, teniendo que ver con temas específicos sobre la migración, ¿no? y el intercambio comercial, pueden ayudar efectivamente a que las economías de los cuatro países se mejoren gradualmente. Entonces, no sé, el otro bloque famoso en Sudamérica es el Mercosur, y el Mercosur eso ya es un bloque comercial propiamente, es decir, hay reglas para importar dentro del Mercosur productos, por ejemplo, ¿no? Cosa que no hay en la comunidad andina, algo así. La comunidad andina, cada país va por la suya, libremente. En el caso del Mercosur, no. Estás atado a lo que Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay establezcan como políticas regionales. Entonces el Mercosur es mucho más estricto, entonces en ese sentido la gente sí nota efectivamente que por ser parte de la economía del Mercosur tienes mayor integración con Brasil, con Argentina, que respecto a la Unión Europea, por ejemplo, cosa que no sucede en el caso de los países de la comunidad andina. Entonces, en referencia a la migración, por ejemplo, ese es uno de los temas en que ha sido bastante flexible, ¿no? El modelo de la comunidad andina. ¿Por qué? Porque Perú, por ejemplo, ante la crisis migratoria, y Ecuador también lo hizo, impuso visas temprano en 2018 a la migración venezolana, por ejemplo, ¿no? Perú y Ecuador, que fueron dos de los países que más recibieron la carga migratoria. En cambio, Colombia no lo hizo, por ejemplo, ¿no? Colombia nunca puso visas a los ciudadanos venezolanos. Entiendo que la frontera fue cerrada en algún momento, pero no hubo pues ese régimen común, ¿no? Entonces, cuando uno ve el espacio Schengen en Europa, el espacio Schengen se maneja con un régimen común de entrada. E incluso países que no son miembros de la Unión, de la comunidad Schengen, perdón, pueden decidir integrarse o seguir sus reglas, ¿no? Entonces, Suiza, por ejemplo, no es parte de la Unión Europea, pero ha adoptado las reglas de Schengen para sí, ¿no? Entonces, ese bloque pues tan armónico de reglas, por así decirlo, no se da a propósito de una posición que haya tomado la comunidad andina respecto a la migración, ¿no? Yo diría que ahí hay un punto pues que es distinto, ¿no? En la comunidad andina, y mi respuesta sería, los consensos son más en cosas técnicas, casi de nivel reglamentario, es decir, que no son grandes cosas que abarcan a todos los países, pero esa apuesta precisamente creo que responde a que los cuatro países de Bolivia hasta Colombia, son países que pueden ser muy inestables. Entonces hay que mantener pues esas reglas un poco más fluidas, creo yo, ¿no? Creo que se busca responder a eso. Y respecto a la pregunta anterior, sí es gigante esa pregunta, no podría responderla tan rápidamente, pero es un poco lo que conversábamos ahora, ¿no? Ahora, por el énfasis que pone el tema de los flujos migratorios, yo sí diría que ese es un tema interesante, ¿no? Porque
Lo que ha pasado en el Perú desde el 2021 en adelante es preocupante, ¿no? La expulsión, por así decirlo, de creo que 1 millón de peruanos que han salido del país. Precisamente México ha impuesto visa a los peruanos, lo que es en principio impensable porque éramos parte de esta Alianza del Pacífico, ¿no? Que tenía toda esta lógica de integración de las economías y también de las personas, sobre todo, ¿no? Y bueno, ¿por qué nos puso visa a México? Porque encontraba que estaban llegando peruanos al aeropuerto de México o a la frontera sur, cuyo destino era pasar de ilegal a Estados Unidos. Entonces, eso no se había visto antes, eso no se había visto en 2015, ¿no? En 2016, ¿no? Al contrario, no había mucha facilidad para entrar a México y eso se terminó. Entonces, ese punto, por ejemplo, me parece que es importante, ¿no? Y creo que puede, puede significar muchas cosas. Por un lado, que un número importante de peruanos desde 2021 dio por, como dicen en otros países, dio por amortizado al país. Es decir, dijo, no, ¿sabes qué? Este país no funciona, me voy. Puede que haya gente que haya pensado eso y creo que efectivamente, no he visto estudios, ¿no? Pero habría que preguntarles a esos migrantes peruanos recientes si parte de su salida del país tiene que ver con algún tipo de desesperanza sobre el futuro del mismo, ¿no? Por la crisis política, por la crisis del COVID, ¿no? Recordemos que en esos meses de 2020 y 2021 murió mucha gente, entonces el estado anímico de las personas también no debe haber sido el mejor. Entonces hay varios factores ahí que tienen que ver con quizás cerraría con eso, ¿no? La pregunta de hasta qué punto estamos entrando en una nueva crisis o saliendo de la crisis que ya conocemos, eso no queda tan en claro, ¿no? Las perspectivas actuales son sombrías en el sentido de que hasta los más fervientes seguidores de la actual presidencia tienen miedo de lo que vaya a pasar en 2026, ¿no? No se sabe qué va a pasar, no se sabe quién va a resultar electo, y eso tiene que ver precisamente con el clima de inestabilidad. Entonces, no sabemos si la crisis va a acabar en 2026 o más bien se va a agudizar. Y eso está en la base, creo yo, de por qué tanto peruano ha salido del país. Pero bueno, ahí estoy haciendo un poquito de pensar las cosas muy en abstracto. Pero bueno, eso sería mi respuesta. Sí, genial. Muchas gracias, Jorge. Un gusto. Creo que no me veo ahí. Es por el fondo, pero sí se ve. Un gusto volver a coincidir otra vez. Eh, Has dejado seguramente ya muchas respuestas aclaradas de los participantes que estamos hoy aquí en sala de migraciones. Pero nada, un gusto poder compartir nuevamente el espacio. Y igual ahí seguramente te están mandando las reacciones o lee por el chat lo que te vaya a comentar. Y nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí y vamos a continuar con la siguiente ponencia. Así que, Excelente. Leonela, te doy el pase para que continuemos. Gracias, Jorge. Gracias, Un cuídense. gusto. Chao, chao.